Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Los saludo y los abrazo en el amor del Señor en esta tarde, hermanos. Estamos agradecidos al Señor porque cada vez que nos da el Señor poder estar juntos y mediante la predicación del Evangelio, mediante la exposición de la palabra de Dios que alumbra nuestros entendimientos, nosotros podemos ir creciendo en el conocimiento de Dios y de su verdad. Amén. Así que en esta hora, hermanos, yo quiero invitarles a donde hemos dejado semanas pasadas, que podamos estar abriendo nuestras Biblias. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si tiene su Biblia, le invito para que podamos abrir nuestras Biblias. Capítulo 3, vamos a leer y damos gracias al Señor. Dice el verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta tarde que nos has dado estar juntos, abriendo las Escrituras. Tenemos una oportunidad de poder compartir la meditación de tu palabra y que en esa meditación, Señor, vaya siendo encendido el fuego, Señor, de tu Espíritu en nuestros corazones, arda la llama de la esperanza, Señor, y así podamos ser fortalecidos en todo conforme al propósito de tu voluntad. Y te damos gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, en Dios nunca hay injusticia. Y si la palabra de Dios dice que Él es el que justifica al que es de la circuncisión por medio de la fe y al que es de la incircuncisión por medio de la fe, no es que Él está pasando por alto los pecados de la humanidad, sino que los pecados de la humanidad fueron completamente limpios, completamente lavados por la sangre de Jesucristo que se derramó en el tabernáculo no hecho por la mano del hombre, sino en el tabernáculo celestial. En ese lugar en donde se lavan los pecados y donde Dios tiene comunión con el hombre y donde los pecados de la humanidad estaban grabados con cincel de hierro y con punta de diamante, fueron tapados perfectamente por la sangre del Señor Jesucristo. O sea que Dios ya no ve pecado. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué, hermano querido?
porque los cristianos estamos muy acostumbrados a hablar acerca del perdón de los pecados. Pero bíblicamente la Biblia no habla del perdón, sino de la limpieza del pecado. Del pecado, y nosotros podemos ver que justamente el pecado tiene un paralelo en la Biblia que tiene que ver con la lepra, con algo que deja marcas en la piel, con algo que deja marcas en la carne. Entonces, cuando el hombre que era limpio de la lepra tenía que ir y presentarse al sacerdote, y el sacerdote viendo la carne, entonces podía confirmar que la persona ya estaba sana. ¿Por qué? Porque las marcas ya no eran las mismas, amén, sino que ya estaban tapadas. Así nosotros podemos mirar al general Naamán, quien fue al profeta Eliseo para buscar ser limpio de la lepra, y cuando él salió, después de zambullirse 7 veces en el río Jordán, salió con la piel completamente limpia. Y la Biblia habla constantemente que aunque tu pecado sea rojo como la grana, será emblanquecido como la blanca lana. Y así, hermano querido, nosotros tenemos que entender que, ¿por qué la diferencia entre limpiar y perdonar? Porque como nosotros tenemos un concepto de que yo cometo un pecado hoy, mañana voy, pido perdón y el Señor me perdona por ese pecado. Pero si yo entiendo que la sangre de Cristo cubrió todos los pecados, entonces la diferencia está en que ya cubrió los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro. Y yo recibo por la fe esa gracia en mi corazón, y mi corazón queda limpio del pecado y libre de la acusación. Amén. Y libre de la acusación y la condenación que trae la acusación. ¿Por qué muchos se ven condenados? Porque se sienten acusados, porque todavía no recibieron la gracia de Dios en su corazón. Y si Dios es el que justifica, hermano querido, ¿quién puede acusarnos? ¿Quién puede condenarnos? Si Dios es el que nos declara justo, ¿quién puede condenarnos? Entonces lo que acontece es que muchas veces los hombres hablan acerca en relación con el pecado, de que hoy cometo un pecado, mañana confieso mi pecado, me arrepiento y el Señor me limpia de ese pecado. Pero así es como que le acontecía a Israel, que todos los años tenían que sacrificar un animal y volver a sacrificar, y cada vez que se daban cuenta de que cometían un pecado tenían que llevar un animal para ser sacrificado, y de esa manera, con esa sangre y con ese sacrificio, se limpiaban los pecados. Pero la sangre de Cristo limpió una vez y para siempre. Con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Esto es lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, verso 14. Y nosotros podemos salir con confianza delante de Dios por medio de la fe. ¿Por qué? Porque hay quienes, llevando condenación en su corazón, sintiéndose acusados, no salen con confianza. Y entonces sus oraciones no llegan a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque al estar todavía el pecado en el corazón del hombre que no cree a la palabra de Dios, al estar todavía la acusación y la condenación en el corazón de aquel que no cree a la palabra de Dios, esa acusación, esa condenación hace separación. Por eso la Escritura nos habla, dice, teniendo un camino nuevo y vivo a través de la carne, del velo de la carne en el Señor Jesucristo, acerquémonos con confianza a la presencia de Dios. Entonces el hombre puede salir con confianza delante de Dios, no por su obra, no por sus méritos, sino por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros como iglesia ya no tenemos que hablar del perdón de los pecados, sino de la limpieza de los pecados. Yo le pregunto, si usted encuentra algo que está sucio y lo limpia, ¿tiene la necesidad de volver a limpiarlo? No, o sea, está limpio. Amén. Ahora, no solamente Dios nos ha limpiado de nuestros pecados, sino que al limpiarnos de nuestros pecados,
nos concede una gracia aún mucho mayor, que es de lo cual nosotros luego, a medida que vayamos avanzando en esta escritura, en la carta a los romanos, vamos a ir viendo. Algunos dicen que la carta a los romanos es el quinto evangelio porque une perfectamente a la iglesia con Cristo. Y le llaman el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque une perfectamente a la iglesia con Cristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribía esta carta, él estaba declarándole al hombre que había sido inculpado por el pecado y declarado reo de muerte, justificado mediante la fe. Por eso concluye, dice, concluimos que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe en Jesucristo. De manera que Dios justifica al que es de la circuncisión por medio de la fe y al que es de la incircuncisión por medio de la fe. En Cristo Jesús ya no vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Amén. Entonces ya la diferencia entre estos dos pueblos, entre estas dos naciones, que era el pueblo escogido de Dios y el resto de los gentiles o el resto de las naciones, ya no hay separación, ya no hay división. Por eso dice, derribando el muro intermedio de separación de ambos pueblos, hizo un solo y nuevo hombre. ¿A quién hizo? A la iglesia. ¿Cómo la hizo? ¿Cómo la formó? La creó en Cristo Jesús. Le dio participar de su naturaleza divina por medio de la fe. Por eso el apóstol Pedro también dice, a nuestra fe añadir virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, el dominio propio templanza, la templanza amor. Haciendo estas cosas y habiendo abundado en ellas, dice, no os dejará estar ocioso y sin fruto en el conocimiento del Señor Jesucristo, y os dará amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Ahora fíjese, a la fe yo le puedo añadir, pero si yo no tengo fe, ¿cómo hago para tener templanza? ¿Cómo hago para tener virtud? ¿Cómo hago para tener conocimiento? ¿Cómo hago para tener dominio propio? Por eso la iglesia está como Israel en el desierto, dando vuelta y queriendo poder hacer las obras que agradan a Dios, cuando la obra que agrada a Dios es que creamos en aquel que Él ha enviado. Amén. El desarrollo de la vida cristiana no es para los que se dicen ser pecadores. El desarrollo de la vida cristiana es para los justos hijos de Dios, para aquellos que se declaran justos. Y no porque hayan sido pasados por alto sus pecados, sino porque fueron perfectamente lavados con la sangre del Cordero inmolado de Dios, que fue entregado por nosotros en la cruz del Calvario, el cual cuando terminó su obra dijo, consumado es. Y la Escritura dice que Dios es el justo y el que justifica, o sea que no hay injusticia. Él no puede declarar a un pecador justo, porque sería una injusticia. Es como si un juez declarara a una persona cuya todas las evidencias lo declaran culpable y él dijera, no, este es justo. Sería una injusticia. Y enardecería los corazones y la opinión pública, y todos se levantarían en contra de ese juez por declarar a alguien cuya todas las evidencias lo declaran culpable y él declararlo justo. Entonces, la única manera en que lo puede declarar justo a alguien que es culpable, si viene otro y asume la culpa y paga el precio de su delito. Por eso es que Dios es el justo y el que justifica. ¿Por qué? Porque vino otro en representación del hombre, quien tomó los pecados del hombre y cargándolos sobre sí, los llevó al madero para sufrir el castigo de nuestros delitos y pecados, para que por medio de su sacrificio, aquellos que creemos en esa obra pudiéramos ser declarados absueltos, libres de todo cargo y de toda culpa. Y ahí es donde se inicia todo para nosotros.
Por eso es que hay cosas que la iglesia hoy no está buscando y está esperando que venga del este, está esperando que venga del norte. Usted habla con los hermanos, yo que tengo la oportunidad de hablar con los hermanos, los del norte, los de Rivera, dicen sí, porque el avivamiento viene por Rivera, viene del norte. Y en Rivera hay muchas iglesias. Y otros dicen, no, el avivamiento va a venir por el sur. Y otros están diciendo que el avivamiento va a venir por el este. Sin embargo, el avivamiento no viene ni por el norte, ni por el sur, ni por el este. El avivamiento viene de adentro, de la obra de Cristo. Y la obra que comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Pero si Él quiere hacer una obra en mí y yo no le confío, no tengo confianza, digo, no es así. No, tiene que ser de esta manera. Entonces, ¿qué hago? Hago afrenta al Espíritu de Dios y tengo por inmunda la sangre de Cristo pisoteándola, poniendo sobre la sangre de Cristo mi obra, estableciendo mi derecho, estableciendo mi obra, mi libre albedrío para hacer como yo creo, como a mí me parece, como yo entiendo, como yo idealizo que debiera de ser. Como yo idealizo que debiera de ser. No, porque a mí me parece que tiene que ser así. Entonces ponemos nuestra opinión. Y lo que sale de nosotros nunca va a poder cumplir con la medida de la exigencia de Dios. Ahora, nosotros miramos y Dios amó al mundo, pero no dice la Escritura en ningún lado que se complace del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros hemos mirado en el capítulo 3, justamente capítulo 1, 2 y 3, el retrato del hombre y cómo lo halla el hombre. ¿Cuál es su boca? Nido de serpiente. ¿Cómo son sus pies? Presurosos para lo malo. ¿Cómo es su vida? Llaga, dice, de los pies a la cabeza. Todo pecado es. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay siquiera uno, dice. Por cuanto que todos pecaron, están destituidos, incapacitados de alcanzar esa belleza moral de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es el hombre para Dios? Pecado, llaga inmunda. Entonces nosotros miramos, la Biblia dice que Dios ama al mundo, pero no se complace del hombre. Sin embargo, cuando nosotros miramos aquí en el capítulo 4, vamos a encontrar a dos testigos que trae el apóstol Pablo que son muy importantes. Vamos a mirar el capítulo 4 de la carta de los Romanos, porque este justamente es la introducción para ver por qué fueron traídos estos dos testigos de aquel que estaba argumentando, que estaba exponiendo por qué Dios declaraba justo al que era de la fe en Jesucristo, tanto de la circuncisión como de la incircuncisión. Y para dar veracidad a su veredicto, para dar veracidad a su exposición, él llama a dos testigos. Porque todo asunto, según la fe, según la ley, se resuelve con testigos. Entonces él trae a los dos testigos. Lo trae a Abraham y lo trae a David. Miramos capítulo 4, verso 1. ¿Qué pues diremos? Halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para las de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo fue que le fue contada? Estando en la circuncisión
o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Por qué trae estas dos personas? Porque estas personas, si bien Dios no se complace de ninguna persona, pero hallaron testimonio delante de Dios. David cometió muchos errores. Es más, si nosotros miramos y hacemos un paralelo entre las maldades que cometió David y las maldades que cometió Saúl, nosotros podemos mirar que David cometió aberraciones delante de Dios. Sin embargo, la Escritura dice que tenía el corazón que le agradaba a Dios. Y nosotros miramos a Abraham, Abraham tampoco se quedó atrás. También cometió sus aberraciones, sus errores. Sin embargo, halló testimonio de que era considerado amigo de Dios. ¿Y cómo es que alcanzaron este testimonio? ¿Y por qué la Escritura dice acerca de ellos que alcanzaron un buen testimonio, llamándose amigo de Dios y quien tenía el corazón que agrada a Dios? Por las obras, vemos que sus obras eran malas, eran reprobadas. La Biblia describe ampliamente acerca de la vida de Abraham y de la vida de David, y ambos cometieron grandes errores. El vamos, Abraham arrancó en el error. El Señor le dijo, deja tu casa y tu parentela y ve al lugar al cual yo te he señalado. Y fue y se llevó a su sobrino. Y así cometió errores. Sin embargo, hallaron testimonio. ¿Por qué hallaron testimonio? ¿Por obra o por creer? Hallaron testimonio por la fe. ¿Por qué? Porque creyeron. Fíjese lo que dice el rey David. Bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Qué es primero? ¿La fe o la justicia? Primero fue la fe. Le creyó y después se manifestó la justicia. Lo mismo aconteció con Abraham. Primero creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que no se ve como justa? ¿Por qué? Porque no cree. Si creyeran, se verían como justo el Hijo de Dios, su corazón sería lavado por la sangre de Jesucristo y ya no llevaría en su corazón la acusación ni la condenación por el pecado, sino que libre de la acusación y de la condenación del pecado, se vería como un justo Hijo de Dios. Pero si no cree, no puede experimentar la gracia, no puede vivir una vida de justicia. Por eso es que la vida de santidad, la vida de justicia, el perfeccionamiento, no es para el pecador. Porque ¿cuál es el perfeccionamiento de un pecador? Que va a ser más pecador. ¿Cuál es el perfeccionamiento cómo hace un pecador para santificarse? Sin embargo, la Biblia dice, el que es santo, santifíquese más. O sea, primero tiene que alcanzar la posición de santo. Y luego puede santificarse. Y el que es pecador, si se perfecciona, ¿para qué se va a perfeccionar? Para lo malo. Porque en su pecado se va a ir descarriando y se va a ir descarriando. Entonces tiene que haber un cambio en la naturaleza. Por eso es que las dos doctrinas van juntas. Si hablamos, y no hablamos de limpieza, pero hablamos del perdón, tenemos que hablar de la nueva vida. Porque la iglesia cristiana habla del perdón de los pecados, no habla de la limpieza de los pecados, pero no habla de la nueva vida, o si habla, no habla con entendimiento. ¿Por qué? Porque si yo fui perdonado de mis pecados, como se enseña, y recibí una vida nueva, esa vida, ¿qué relación tiene con el pecado? Es una vida inmarcesible, incontaminable, indestructible, cuya simiente es Cristo, procede de Cristo. Por eso dice que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermano querido, nosotros miramos, ¿por qué trae estos dos testigos? ¿Por qué alcanzaron buen testimonio? ¿Cuál fue su testimonio? Que Abraham fue llamado amigo de Dios, que David fue llamado el hombre que tenía el corazón que a Dios le agradaba. Si miramos sus obras, todas sus obras eran reprobadas.
La mayoría de sus obras eran reprobadas. Y cuando tenían victoria, ¿quién era el que le daba la victoria? Era Dios. Pero cuando ellos obraban como hombre, cometían errores como cualquier hombre. ¿Y qué es lo que los diferenció del resto de la humanidad para que hallaran este testimonio delante de Dios y quedara plasmado en la Biblia? Que le creyeron a Dios y su fe le fue contada por justicia. Si no, David no hablaría de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no inculpa de pecado, cuyos pecados son borrados. Si no, no hablaría la Biblia de Abraham, que le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano querido, para poder llegar a entender de que el testimonio de Dios es veraz, y lo tenemos que recibir en nuestros corazones para que también nosotros podamos hacernos participantes de esa obra. Porque mucha gente se está excluyendo a sí mismo. Cuando el apóstol Pablo le predicaba a los judíos y los judíos no recibían el testimonio, él mismo daba testimonio acerca de ellos, de que ellos no se veían aptos para participar. Se reprobaban a sí mismos. ¿En qué? En que no le creían a Dios. Decían, no puede ser. No, ¿cómo puede ser que sin obra Dios declara a un hombre justo? Pero ¿cómo? ¿No se acordaban de su rey? A quien Dios le dio una promesa de que de su simiente nacería uno que se sentaría en su trono para siempre. ¿No se acordaban de su padre Abraham? Que la fe de Abraham le fue contada por justicia, no en la circuncisión, porque la circuncisión es la señal del antiguo pacto. Y le fue dada la promesa antes de la circuncisión. Y la circuncisión como un sello del pacto. Así como nosotros hemos hablado en alguna oportunidad de no circuncidar la carne, sino circuncidar el corazón. ¿Y cuál es lo que obra en nuestro corazón? El Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea el nombre del Señor. Y también el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, habla del Espíritu Santo como la señal, como las arras de la nueva herencia que nosotros hemos recibido con Cristo. Así como Israel llevaba la señal de la circuncisión, la iglesia también lleva una señal. ¿Cuál es la señal que nosotros hemos recibido? No la circuncisión hecha con la mano, sino la circuncisión de Cristo y en el corazón. ¿Y qué es lo que vino a morar a nuestro corazón? El Espíritu Santo que nos fue dado. En el capítulo 5 justamente de esta misma carta dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos, dice, por lo cual también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano amado, nosotros podemos mirar que Abraham recibió el testimonio de ser justo antes de la circuncisión. ¿Para qué? Para que la justicia fuera por medio de la fe para el de la circuncisión y para el de la incircuncisión. ¿Y qué es lo que Dios le dijo? Que de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. No solamente Israel, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Todas las familias serían bendecidas. ¿Por qué? Porque Dios tenía en la mira de justificar al hombre por medio de la fe, sabía que iba a ser justificado los de la circuncisión, porque a ellos les fue anunciado primeramente el Evangelio,
pero también hasta donde llegara el Evangelio, también iba a llegar la gracia, y mediante la gracia iba a llegar la absolución de los pecados, y el hombre que había pecado por el haber creído en Jesucristo iba a ser absuelto de todo cargo y de toda culpa, declarado un justo hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano amado, estas cosas son cosas para que nosotros las podamos hablar, las podamos meditar. Mientras las meditamos, se tiene que encender en nuestros corazones el fuego del Espíritu Santo, la llama de la esperanza, sabiendo que hemos adquirido una posición, hermano, en la cual nadie nos puede quitar de esa posición. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido. No es que lo hemos logrado por nuestros méritos, no es que lo hemos logrado por obras, por el esfuerzo, no es que lo hemos alcanzado por la tenacidad, por la dedicación, lo hemos recibido. Por eso la Escritura dice, sí, en el capítulo 4, verso 5 de esta carta, y lo volvemos a leer más, mas al que obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, al que no obra, disculpen, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué? Porque al que obra le es contada como salario, pero al que no obra, su fe le es contada por justicia. Entonces nosotros hemos recibido esta gracia de ser vistos como justos hijos de Dios, no por obras, no por nuestra tenacidad, por nuestra oración, por nuestro ayuno, por nuestra prenda, por nuestro diezmo, por nuestro servicio, no por obras, sino por el haber creído. Bendito sea el nombre del Señor, por el haber creído, sabiendo que con nuestras obras nunca vamos a poder agradarle a Dios. Por eso nosotros miramos cuántos fracasan. Usted mira a las personas que hacen obras para Dios, hacen obras para Dios, hacen obras para Dios, y luego ve que fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque son sus obras para Dios. Pero una cosa son las obras de Dios en uno, y otra cosa las obras que uno puede hacer para Dios. Dios nunca nos llamó para hacer nada para Él. Si Él no necesita de nosotros, pero sí nos comunica lo que hizo por nosotros. Sí nos habla de todo lo que Él hizo por nosotros. Y al hablarnos de lo que hemos recibido, al vernos que hemos recibido, que somos deudores a los que no tienen. ¿Por qué? Porque lo que de gracia recibimos, de gracia lo tenemos que dar. Por eso el maestro que es conforme al Señor, o el que le sirve verdaderamente al Señor, nunca lo va a hacer con la mira de esperar, de recibir, de que otro, de esperar recibir de otro, sino que lo va a hacer porque lleva la carga de Cristo. Lleva la carga de Cristo. Entonces hay una diferencia entre llevar la carga de Cristo y hacer. Por eso el apóstol Pablo, que llevaba esta carga, dice, todo lo sufro por amor de los escogidos. A todos les soy deudor, al judío y al griego. ¿Por qué? Porque lo que había recibido, lo había recibido de gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido, dice la Escritura, verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente,
conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, ¿qué fue primero? ¿La justicia o la fe? Primero fue la fe y después la justicia. ¿Por qué razón los hombres hoy no se pueden ver como justos? ¿Porque Dios no haya hecho la obra o porque no creen a la obra que Dios ha hecho? La razón que no se pueden ver como justos es porque no creen, sino que dudan por incredulidad. Pero dice que él no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en esperanza contra esperanza. Ni siquiera consideró su cuerpo como muerto, siendo que era ya de casi 100 años, ni la esterilidad de Sara, sino que creyó plenamente a la promesa de Dios. Amén. Y así nosotros tenemos que ir hasta el final de nuestros días, caminando no por vista, por lo que ven nuestros ojos, no por lo que sentimos, sino por lo que Dios dice. Y si la Escritura dice que nosotros con Cristo somos más que vencedores, esa es la seguridad y la confianza que nosotros tenemos que tener. Que ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángel, ni principado, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni nada, ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el que no nos negó siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará de dar todo lo demás y aún el Espíritu Santo si se lo pedimos? Y el Espíritu Santo se derramó en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cuando fuera enviada en esta hora en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos de nuestro entendimiento para darnos a conocer esta gran verdad que se expresa, Señor, en tu palabra, mediante la carta a los romanos, Señor, hablándonos de la justicia que es por medio de la fe y cómo tú has de declarar justo al que es de la circuncisión como al que es de la incircuncisión por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En lo cual te damos gracias, Padre, porque te has complacido en revelarnos a Cristo y en darnos a conocer esta verdad por la cual vivimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, le invito a que estemos de pie y juntos podamos estar alabándole al Señor con júbilo en nuestros corazones. Bendito sea su nombre, vamos a alabar su nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes.
Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,